Agradecidos nuevamente una vez más con nuestro Dios Todopoderoso, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y dice así, el capítulo 1 y el verso 14, dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Allí nuestro Dios nos está mostrando entonces que en el principio Él creó en el día cuarto las grandes lumbreras. Entonces Él habla de la lumbrera mayor y dice que para que señorease sobre el día, y la lumbrera menor, que era la luna, para que señorease sobre la noche, y también dice que creó las estrellas. Entonces estamos hablando aquí de esta luz, ¿sí?, que viene a nosotros, y esta luz que es una luz natural, la cual todos nosotros nos proveemos, ¿sí?, desde el ser humano hasta la botánica y bueno, todo, la luz del sol, que es una luz natural, y entonces él nos pone aquí en estas dimensiones, que estas tres primeras dimensiones, que es luz, materia y tiempo, y ahí vemos entonces allí porque nosotros con nuestra vista podemos palpar esta luz, ¿sí? Podemos hacer contacto con este mundo terrenal o este mundo físico, pero también él habla de, bueno, de otras dimensiones, porque vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son las dimensiones, las cuales están aquí mismo, ¿sí? Y dice entonces allí la palabra de Dios que en el principio, acá en el principio significa Génesis, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y que, bueno, todo estaba desordenado y vacío y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero en el verso 3 dice que, y dijo Dios, sea la luz. Entonces aquí Él trajo la luz, sea la luz, que Él trajo la luz natural, pero Él también habla de una luz, que es la luz de Dios, ¿sí?, que es la luz física, la luz espiritual, la luz eternal de Dios. Entonces ahí vemos lo importante que es, porque, bueno, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, si dice la palabra de Dios, miramos Juan, el Evangelio según San Juan, y el capítulo 1 y el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí entonces vemos lo precioso que es, porque en el principio todo era con Dios, ¿sí? Y dice que el verbo, o sea, la palabra, aquí vemos la palabra, miramos acá la palabra de Dios, porque la palabra era el verbo, y este verbo dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Y este verbo viene y fue hecho palabra, o sea, se hizo un cuerpo, el cual fue el Señor Jesús, el Mesías. Vemos allí que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que formó un cuerpo, ¿sí? Pero el primero, en un principio él también formó otro cuerpo, Dios, porque en el principio solo existía Dios, y aquí él hace un cuerpo, forma un cuerpo, lo cual es el que, el Logos, ¿sí?, que es el Hijo de Dios. Entonces él forma primero este cuerpo, que es, bueno, su luz. Entonces miramos allí un poco también el mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas, un precioso mensaje. Y miramos en la página 7 un poco para mirar un poco lo que es allá, antes que este mundo fuera hecho, antes que todas las cosas fueran hechas. Y vemos allí entonces que dice, ahora al hablar quisiera ilustrarles un cuadro, hagamos todos un viajecito en esta noche en una pequeña nave espacial o aeronave, y regresemos a 100 millones de años antes de que existiera un mundo, antes de que incluso hubiera una estrella o cualquier cosa, donde no se podía ver nada sin espacio, sino espacio, y todo ese espacio era Dios, en el principio era Dios. Entonces vemos que solamente todo era un espacio, ¿sí?, y todo eso lo llenaba Dios. Y entonces vemos que viene a la asistencia una lucecita blanca, la llamaremos como un halo, y ese era el Hijo de Dios, el Logos, que salió de Dios en el principio. Entonces, como es
entonces, ¿cómo es que él estaba allí? Y en su mente comenzó a pensar y en cómo sería el mundo y dibujó todo este cuadro en su mente y él dijo, sea la luz. Entonces allí empezó a crear él todas las cosas, ¿sí? Entonces allí empezó él aún a crear su propio cuerpo, que fue esta luz, ¿sí? El logos, ¿sí? Que después lo vemos también aquí en el tabernáculo, porque aquí en el tabernáculo también habían tres luces, ¿sí? Y era la luz en el atrio, que era la luz solar, y esta estaba en el atrio, en el tabernáculo, ¿sí? Que Dios requirió, que era el modelo celestial para traerlo aquí en la tierra. Entonces, después vemos la luz de lámpara, que estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santo, ¿sí? Para alumbrar el candelabro de oro que estaba allí con sus 7 lámparas para alumbrar ese lugar, el lugar santo, pero aquí en el lugar santísimo, estaba la luz de Dios, y esta luz era una luz eternal, la luz eternal de Dios. Entonces vemos allí las 3 luces que había, ¿sí? En el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Y lo vemos allí porque nosotros fuimos formados también de luz cósmica. Hay, bueno, varias clases de luces, pero entonces estamos hablando de esta luz que es preciosa, la cual nos da la vida, lo cual nos dio la vida, nos compró de nuevo, ¿sí? Cuando el Hijo de Dios vino aquí en la cuenta cruz a comprar nuestras vidas. Allí viene Él a comprar, a pagar el rescate, porque en 1 Pedro nos dice que ya somos linaje escogido, ¿sí? Comprados por Él, y ya somos un sacerdocio santo y una nación santa, ¿sí? Entonces vemos allí un real sacerdocio, y porque Él nos llamó a su luz admirable. Entonces Él habla de que Él es luz admirable. Estamos hablando de Efesios 5:8 también, que Él nos dice andad como hijos de luz, porque en otro tiempo eras tinieblas. Entonces andábamos en la oscuridad de este mundo y todo eso, pero vino la luz de Dios a alumbrarnos, ¿sí? A cada uno de nosotros. Vemos 1 de Juan también, que el apóstol lo ve a él. En 1 de Juan, la carta del apóstol, capítulo 1 y el verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Entonces aquí nos habla de que Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dice allí, ¿sí? Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, entonces ya nosotros debemos de andar en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vemos ahí la compra que Él hizo, ¿sí? Su sangre que nos compró aquí, ¿sí? Para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Entonces Él es el Padre de las luces, como dice la escritura. Entonces Él allí ya es mi luz, porque el Salmo 27 dice que Él es mi luz y también es mi Salvador. Vemos allí nuestro Salvador que vino a comprarnos, ¿sí? Con su luz admirable. Entonces Dios hace resplandecer, Él resplandece su rostro sobre nosotros. Entonces ya estamos bendecidos aquí cuando viene y pone su Espíritu. Él aquí pone su Espíritu en nosotros, su Espíritu Santo. Entonces esa es la compra que Él hizo por cada uno de nosotros para poner su vida, porque su Espíritu Santo es su vida o es su luz, ¿sí? Lo cual es la palabra, ¿sí? Entonces esta palabra que es luz, porque la palabra es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Entonces su palabra es lámpara para nosotros, es lumbrera a nuestro camino. Entonces nuestro caminar debe ser ya con Él, ¿sí? Porque Él se vino aquí a través de las 7 edades de la iglesia alumbrando, ¿sí? A través de los 7 tiempos, y lo que según nos dice Apocalipsis 2 y 3, Él se vino alumbrando con su espíritu a través de estas edades y sus mensajeros, y trayendo un mensaje para que nosotros pudiéramos vivir en cada tiempo. Sus hijos que Él compró, ¿sí? Una iglesia que es sin mancha y sin arruga, ¿sí? Que Él la presentará en el día final, ¿sí? Cuando nos suba en el arrebatamiento, ¿sí? Cuando podamos estar con Él en gloria,
Entonces Él es también el sol de justicia, porque en lo espiritual dice la palabra que nacería el sol de justicia. Miramos allí un poco también en el Antiguo Testamento, lo que es el último libro del Antiguo Testamento, según Malaquías, capítulo 4 y el verso 2 de Malaquías. Último libro de la Biblia, el Antiguo Testamento 4 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que para este tiempo final vendría que el sol de justicia de nuevo, ¿sí? ¿Para qué? Para traernos salvación, ¿sí? En sus alas traería salvación. Entonces no está nuestro Salvador con su Espíritu Santo poniéndolo en nuestras vidas para nosotros poder escapar, ¿sí? Y poder caminar como hijos de Dios, como hijos de luz. Entonces ahí vemos la compra que Él hizo. Vamos a estar hablando un poco acerca de un poco más de todo esto, porque Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él sí escudriña todo lo oculto, porque Daniel 2, el verso 2 dice que en Él mora la luz, y que Él escudriña todo lo que hay bajo este mundo, bajo todo lo que, bueno, Dios es luz, no pueden haber tinieblas en Él, no puede haber nada en Él, sino que lo que Él nos muestra a cada uno de nosotros, su misericordia, ¿sí? Y todas las cosas que Él tiene, sus atributos, todas estas cosas preciosas de parte de Dios. Entonces Dios es luz espiritual, luz eternal, ¿sí? Que nosotros debemos de proveernos de Él, y que es una promesa que está allí, ¿sí? En la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.